palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu obrando como Él quiera en cada persona. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Bien, hemos venido hablando acerca del afán y de la ansiedad en estos días. Y bueno, hemos tratado en los devocionales de los distintos canales de la iglesia algo acerca de las consecuencias de vivir una vida afanada. Y quiero compartir, pues, ayer dejé escrito una nota para generar una expectativa. El miércoles vamos a seguir compartiendo un poco de este tema. Bueno, hemos venido compartiendo, pues, acerca del afán y de la ansiedad, y hemos tomado el Sermón del Monte como el ejemplo bíblico, en donde Jesús habla de distintos temas. Y uno de los temas, pues, pilares de su predicación fue el afán y la ansiedad, ¿ok? Entonces, habíamos dicho que el afán consiste prácticamente en que las personas puedan querer tomar el papel de alguna forma de Dios y querer resolver todos sus asuntos bajo su propio criterio. Y obviamente, cuando estamos tratando de hacer en nuestras fuerzas algo que solamente Dios puede hacer, pues nos vamos a afanar. De alguna manera, si nos afanamos por las cosas terrenales, por las cosas que usted y yo tenemos la capacidad humana de resolver, cuanto más cuando tiene que ver con los planes y los propósitos de Dios. Entonces, habíamos dicho que una de las cosas que nos lleva a detectar un poco que nuestro corazón está afanado es cuando tomamos de alguna forma diversas direcciones, diversas formas de pensar, cuando tomamos caminos pues totalmente diversos para tratar de resolver las cosas, amén. Confiamos en Dios, pero vamos a hacer esto, amén. Creemos en el Señor, pero voy a hacer esto. Creemos en que Dios es nuestra provisión, pero voy a hacer este negocio porque vi que de alguna forma me puede prosperar y puedo salir adelante. Quiero confiar en Dios y creo que Dios tiene a la mujer y tiene al hombre para mí, pero me voy a meter con esta persona porque me agrada. Entonces tomamos direcciones diferentes y eso es lo que el afán produce en el ser humano. Pero también habíamos dicho que el afán es sinónimo de angustia, el afán es sinónimo de apresuramiento, el afán provoca que usted y yo nos equivoquemos, nos desviemos de alguna forma del propósito de Dios, aun aunque las cosas que uno quiera hacer no tengan que ver con un pecado. Me dice Alex, me hago entender en eso, porque muchas veces las cosas, o los caminos, la dirección, o los pensamientos, o nuestras declaraciones no son pecaminosas, pero por alguna forma se relacionan más con el afán que con la confianza en el Señor. ¿Sabe? Y uno de los sinónimos que encontré del afán tiene que ver con el temor. Y ese es el tema que nos ocupa en esta noche. Quiero hablar de cómo vencer el temor cuando aparece en nuestra vida. Y he citado el Salmo 56, verso 3. Salmo 56, verso 3 es el versículo donde nos vamos a centrar. Salmo 56, verso 3. ¿Ok? Palabras del salmista. Lo tiene, cuando lo tengan me dicen amén. En el día en que tengo miedo, yo en ti confío. ¿Ok? El día en que tengo miedo, yo en ti confío. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar en contexto, porque nosotros de alguna forma vemos los salmos, pero hay que analizar el contexto, porque David pues lanza esta declaración, o lanza esta súplica, o lanza esta manera de pensar, o lanza de alguna forma parte del carácter de un hombre que fue pues escogido por Dios con propósitos demasiado grandes, ¿ok? Entonces en el Salmo 56, ojo con esto, es una súplica individual. Es una súplica individual, subraya la palabra individual, y que tiene que ver con una oración de confianza. Aunque el contexto no es de confianza, el contexto es de persecución, el contexto es de querer acabar con la vida de David, el contexto es un contexto de mucha incertidumbre, es un contexto muy oscuro para el joven que había sido escogido por el profeta Samuel para reemplazar al rey Saúl. No era un contexto fácil, ¿ok?
Sin embargo, cuando usted lee el verso 3, nota que él describe un poco el contexto que estaba viviendo. Dice, pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. ¿Ok? Era un contexto que generaba temor en la vida de este hombre. Pero como es un salmo de confianza, David manifiesta lo que siente a través del temor, pero lo que lo lleva a seguir creyendo en Dios, que es la confianza que él tiene en él. Amén. Ahora, David no solamente estaba siendo perseguido, o Israel no estaba siendo perseguido por enemigos que tenían que ver con pueblos, con naciones que se levantaban en contra de lo que Dios estaba haciendo a través de Israel hasta ese momento. ¿Ok? Ojo con lo que dije al principio, es una súplica individual. Muchas veces nosotros no tenemos que lidiar con múltiples situaciones. A veces Dios quiere tratar individualmente con cada uno de nosotros. No se trataba de pueblos, amén. No se trataba de naciones, se trataba de algo que David tenía con Dios que arreglar en ese momento, amén. Que tenía que tal vez comenzar a renovar en su relación con Dios. Recuerda que él iba a ser el nuevo rey de esa nación. Y Dios tenía que tratar con él, así como trató con Moisés en Madián antes de llevar el pueblo a la tierra, así como trató con José, así como trató con todos, así como trató con Jesús en el Getsemaní antes de ser crucificado. Dios trató con el corazón de todos aquellos que tenían un propósito individual, aquellos que estaban sellados para grandes cosas, amén. Entonces, David tenía enemigos personales, amén. Y todos sabemos que Saúl era uno de ellos. David tenía enemigos incluso dentro de su misma familia, ¿ok? Dios tenía que tratar individualmente con David. Y muchas veces Dios tiene que tratar individualmente con cada uno de nosotros, a pesar de que hemos puesto nuestra familia en manos de Dios. ¿Me dice amén a eso? A veces Dios tiene un propósito diferente al que convive contigo, al que tú levantaste, al que tú criaste, al que es tu esposo, al que es tu esposa. Dios tiene propósitos individuales, amén, porque Dios es un Dios personal. Y a pesar de que tú ores por este, de que tú ores por aquel, Dios necesita tratar con tu corazón. A pesar de que tú ores por tu hijo, a pesar de que tú ores por tu esposo, Dios necesita tratar con el corazón de ese hombre, con el corazón de ese hijo y con el corazón de esa hija. Por eso hizo énfasis en que era una súplica individual, amén, individual. Así que, ¿sabes? Es muy importante para Dios que tú tengas una relación individual con Él. Que no solamente encargues de tus necesidades a alguien que sí viene a la iglesia. Ora por mí porque Dios sí te escucha a ti. Que no dependas solamente de los escenarios y de la atmósfera que se provoca un miércoles en este lugar y que se provoca un día domingo. Amén. Que tú puedas tener una relación personal e individual con Dios en los tiempos que Dios demanda para que pases con Él. Amén. David la tenía. ¿Ok? David la tenía. Ahora, usted y yo tenemos enemigos personales, enemigos espirituales, enemigos que están aún dentro de nuestro carácter, con los cuales tenemos que lidiar, con los cuales tenemos que mejorar, con los cuales tenemos que ir tratando de trabajar en ellos para generar un fruto totalmente diferente al que tal vez ya Dios nos está demandando para este tiempo. Amén. Entonces, muchos salmos hablan de enemigos, de pueblos, de naciones, pero este salmo tiene que ver con algo individual que Dios quería provocar en la vida de David. Amén. Entonces, específicamente este verso me llamó la atención porque David confronta el temor con su confianza. ¿Ok? Ahora, cuando yo hablé del afán, yo dije que todos vamos de alguna forma a experimentar ese escenario. Que el corazón de nosotros se va a afanar por X o por Y circunstancia, ¿ok? ¿Sabe qué es lo que Dios condenaba cuando estaba hablando al pueblo? Primero, que Dios hizo una distinción y dijo que es válido que el incrédulo piense así, pero no es válido que el creyente, que el que es hijo, viva una vida afanada. ¿Me dice amén a eso?
¿Recuerdan esa parte de la palabra? Pero tú que eres hijo no debes de pensar así. Al contrario, tú debes de confiar. Porque así como yo alimento las aves, así como yo alimento los lirios del campo, pues yo también tendré cuidado de vosotros. ¿Recuerdan esa palabra? Eso Dios lo dijo y lo predicó en el Sermón del Monte. Pero claro que sí, tu corazón se va a afanar en algún momento. Pero Dios no te ha llamado a vivir una vida afanada. Tu corazón va a tener temor en algún momento, pero Dios no te ha llevado a vivir una vida llena de temor. ¿Me dice amén a eso? Amén. ¿Me dice amén a eso, iglesia? ¿Sabes? Quiero quitar, despojar y arrancar todo pensamiento que en esta noche te pueda haber acompañado durante mucho tiempo y haciéndote creer que cada cosa que te pase, cada situación que te toca vivir, que te toca enfrentar, va a generar un peor y tal vez el desastre más grande en tu vida, y no es así. ¿Me dice amén? Escúchame bien. Y estamos tomando el escenario de un hombre del cual conocemos su proceso y del cual conocemos el final y hasta dónde Dios lo llevó. Pero este hombre tuvo temor en algún momento. ¿Me dice amén? Este hombre tenía un propósito, pero tuvo temor. Este hombre tenía promesas, pero tuvo temor. Este hombre estaba respaldado, escúchame bien, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero tuvo temor. Amén. Tenía la promesa de Dios, no de Samuel, de que iba a ser el nuevo rey de esa nación. Escúcheme bien, pero tenía temor, amén. Y a pesar de que Dios lo ungió para estar con él, a partir de ese día que llegó a la casa de su padre, ese hombre fue perseguido, ese hombre tuvo persecuciones, ese hombre, su propio rey a quien le había servido, lo quería matar. Ese hombre fue traicionado tal vez por personas cercanas a él. Su familia no creía en él y era un hombre de Dios, amén. Entonces, en ese contexto, tú y yo podemos estar en algún momento de nuestro andar cristiano. ¿Me dice amén o no? Escúcheme bien. Entonces quiero que te ubiques ahí, porque todas esas cosas generan temor. Porque uno no sabe qué va a pasar. Mira, uno no se carga por lo que ya pasó. Uno se carga por lo que no ha pasado. Amén. ¿Me dice amén a eso? ¿Sabe? Pero lo que ya pasó es importante. Es más, es mucho más importante en tu presente que en tu mañana. ¿Sabes por qué? Porque el pasado te habla de lo que ya Dios hizo en tu vida. ¿Ok? ¿Sabes? ¿Y en qué consiste la fe? No en ejercitar el pasado, sino en creer que el día de mañana Dios puede hacer algo igual o algo mejor de lo que ya Él hizo en tu vida. Amén. Para eso sirve. Para eso te tienes que enfocar en las cosas que ya hizo. ¿Sabes? David reconoció que estaba en un escenario muy difícil y dijo: tengo miedo. ¿Sabes? Pero en ese momento confrontó su temor con su fe. Pero dijo: en ti yo he confiado. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo había respaldado. Y él sabía que Dios no iba a mover a un hombre, a un mortal, de una nación a otra nación, y reunir a toda la familia que se levantó en contra de él y delante de ellos ungirlo y hacer una declaración, porque tenía la autoridad del profeta para nombrarlo. Era respetada la voz de un profeta en aquel tiempo. ¿Sabe? Él dijo: si ese Dios movió a ese hombre de un lugar a otro y me trajo una palabra de parte de Dios, es porque Dios está en este asunto. Es porque Dios me va a librar. Es porque Dios me va a guardar. Y hasta que se cumpla esa palabra, todo lo que me pase no va a ser mi final. Amén. Y eso es lo que usted tiene que pensar. Amén. Que hasta que no pase lo que Dios determinó como propósito para tu vida, todavía no es tu final. Amén. Entonces, ¿cuál es el objeto de nuestra confianza? ¿Sabe? En este pequeño verso, David dijo: en ti. ¿Ok? ¿En quién tenía su confianza David? En ti. En ti. En ti. ¿Sabe por qué? Porque David conocía quién era el que lo había llamado, el que lo había escogido y el que lo iba a sacar
de la situación que estaba enfrentando. Sabes, muchas veces he escuchado a mucha gente decir, pero Dios, ¿por qué no evitó eso? Primero, porque no tendríamos Primera de Samuel y Segunda de Samuel y parte de Crónicas y nada que leer de David. Primero, porque necesitábamos esa literatura, necesitábamos esas líneas para edificar nuestra fe. Y segundo, escúcheme bien, y segundo, porque necesitamos conocer el poder de Dios a través de la vida de los hombres que Dios usó, para que entiendas que si Dios pues fue diligente con ellos, también lo pueda ser con nosotros. Amén. ¿Sabe? Parte de conocer a Dios es tener confianza aún en las cosas inciertas. ¿Sabe? No puedes desconocer lo que ya conoces. Amén. No puedes desacreditar lo que ya Dios te ha acreditado. Escúchame bien. A través de todos los procesos que te ha tocado vivir. Amén. Entonces, no podemos olvidar lo que ya Dios hizo por cosas que todavía Él no ha provocado. Me dice amén. ¿Sabe? Tenga eso como una premisa. Tenga eso como un principio. Tenga eso como un estandarte, como una columna de su fe. No desacredite a Dios por cosas que no han pasado. Amén. Más bien piensa en lo que Él ya te llevó a alcanzar. Más bien piensa en el milagro que Él ya te hizo disfrutar. Más bien piensa en la puerta que ya Dios te abrió. Me dice amén. Más bien ya piensa, escúchame bien, en el hogar que ya Dios restauró. Piensa en la enfermedad que ya Dios sanó. Piensa en los testimonios que te ha tocado escuchar de lo que Dios ha hecho. ¿Sabes? En eso piensa. Cuando sientas dudas, piensa en que ya Dios lo hizo en una persona. Piensa en que ya Dios lo hizo en ti. Piensa en que ya Dios fue provisión para tu casa. ¿Qué te hace pensar que Dios va a cambiar? David sabía que Dios no lo iba a dejar solo. ¿Sabes? Esas líneas quedaron plasmadas ahí para que sepas que David era un humano como tú y como yo. ¿Sabes? Santiago dice de Elías que era un hombre con debilidades como tú y yo. Y conquistaron reinos. E hicieron muchas cosas de la mano del Señor. Amén. ¿Sabes por qué? Porque le conocían. ¿O tú crees que cuando el profeta llegó donde esta mujer en Sarepta no sabía que Dios iba a multiplicar el poco de harina y el poco de aceite? Claro que él sabía. ¿Sabe por qué? Porque ya estuvo en un arroyo en donde Dios lo alimentó de mañana y de tarde. Entonces, ¿para qué te sirve lo que Dios ya hizo? Para que dudes con respecto a lo que Dios va a hacer mañana. No. ¿Sabes? Tu pasado y las grandes obras y los grandes hechos de Dios te sirven para que te recuerdes que el poder de Dios sigue vigente. ¡Aleluya! Que el poder de Dios sigue vigente. Por eso Él dice, en ti he confiado. Amén. ¿Sabes? Eso me habla de un Dios que está vivo. Amén. Que su poder es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. David lo sabía. David lo sabía y él dijo, si pude vencer al león, si pude acabar con el oso, si pude acabar con el gigante. Amén. Dios también me va a entregar la victoria para este tiempo. David lo sabía, él no negó su humanidad, pero tampoco le quitó el poder y la gloria que Dios cargaba en ese tiempo para él. Amén. ¿Sabes? Hay una declaración de confianza. En ti confío. ¿Sabes qué significa confiar? Cuando usted le entrega la quincena a su esposa y sabe que ella se la va a devolver completita. Eso es confiar, ¿cierto? Eso es confiar. Eso es una alegoría, eso no pasa en la vida real. Confianza es encomendar mi causa. ¿Sabe? Cuando yo no puedo,
Él sí puede. Amén. Significa entregar cargas que tú y yo no estamos diseñados para soportar. Escúcheme bien. ¿Sabes qué te quiere decir Dios? Que no insistas en llevar cargas a partir de hoy que no están diseñadas para ti. ¿Sabes? La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga. Échala sobre Él, amén. Los hombros tuyos no están diseñados para sobrecargarte en cosas que solamente tu Dios puede solucionar. Escúchame, ni tú ni yo somos tan buenos como Él para solucionar las situaciones que estamos viviendo. ¿Sabes? David sabía perfectamente en quién había creído. Y esta es la confianza que Dios nos está llamando a tener en el día de hoy. ¿Sabes? Pero también veo en la declaración de David, en el día en que tengo miedo, yo en ti confío. Es una determinación. Porque aunque son dos condiciones emotivas que tienen que ver con, tal vez, una con incredulidad y otra con nuestra fe, hay una decisión y hay una determinación en la declaración de David. O sea, tienes que escoger si tener miedo o creer, hermano. Escúchame bien. Tienes que creer, pero no puedes estar divagando en los procesos que Dios te ha tocado o te ha permitido vivir. No puedes estar divagando entre el temor y la confianza. Hoy temo y mañana confío. ¿Ok? ¿Me dice amén? Amén. Te estoy tocando la fibra. Amén. Hoy lloro y mañana me gozo. Hoy sirvo. Este lado no sirvo y mañana sirvo. Porque el temor te lleva. Es una consecuencia de la falta. Y el temor te lleva a estancarte. Amén. ¿Sabes? Yo nunca había pensado esto, pero estuve leyendo algo y me llamó la atención, hablando del temor. ¿Qué pensaría Noé en el día 20 de la inundación? Estando dentro de ese barco, ¿sabes? Con una palabra de Dios. Cuando nunca había llovido sobre la tierra. ¿Qué pensaría? Él pudo tener miedo, ¿cierto? Pero él sabe en quién había creído. Cuando él se bajó de esa barca, lo primero que hizo fue levantar un altar y ofrecer un holocausto a Dios. Amén. ¿Sabes? Eso es tener determinación. Determinación es, a pesar de que el temor toque la puerta, a pesar de que llegue a nuestra vida, porque va a llegar, hermano. David muestra su humanidad. Era rey, grande, poderoso, pero tuvo miedo. Jesús tuvo temor en el Getsemaní y le dijo, Señor, le digo, Padre, haz pasar esta copa de mí. Eso no es una declaración de confianza, tenía agonía, dice el Evangelio de Lucas. Estaba viviendo una profunda agonía. Pero él reaccionó de la misma forma como reaccionó David. Pero hágase tu voluntad. Estaba confiando en el propósito del Padre. David confiaba en el propósito de Dios. ¿Sabes? Y lo que quiero dejar sembrado en tu corazón es que seas determinado a partir de hoy en creer a pesar de lo que escuches, en creer a pesar de lo que veas, en creer a pesar de que te duela. Amén. En creer a pesar de que las situaciones difíciles persistan en tu vida, en creer aunque no veas una salida, en creer aunque no sientas que Dios te está respaldando. Porque él pudo decir, ¿dónde está Dios? ¿Para qué me llamaste? Y cualquiera puede decir, yo prefiero haberme quedado cuidando ovejas a ser rey de una nación.
muchos podemos reflexionar de que el antes de esto era mejor que el después o que el ahora. Pero escúchame, como Dios no se deja llevar por nuestros consejos ni por nuestras motivaciones, el propósito de Él siempre va a seguir en marcha. Y a pesar de que David tuvo miedo, y a pesar de que David vivió situaciones apremiantes, y a pesar de que usted y yo la vivamos, el propósito de Dios sigue adelante. ¿Ok? Sigue adelante. Por eso tiene que llegar el tiempo en donde tú te tienes que decidir en confiar en el Señor. Amén. Y aquí quiero echarle y cerrarle la puerta a todo aquello que el temor ha hecho o quiera seguir haciendo en tu vida. El día en que tengo miedo, fue la declaración de David. Hay un día para tener miedo, pero no pueden haber días para seguir teniendo temor. Amén. Escúchame, hay un día oscuro, pero tú no puedes hacer de todos los días que siguen un tiempo de oscuridad. Hay un día en el cual se vale llorar, pero tú no puedes hacer de tus días, escúchame bien, una constante queja acerca de lo que Dios está haciendo. Hay un día, amén, me dice amén. Hay un día para temer, pero también hay un día para vivir el gozo y la respuesta de Dios, amén. ¿Sabes? El mismo David dice: este es el día que tú has preparado para mí. ¿Ok? Hay un día que el temor prepara para nosotros. ¿Ok? Pero Dios también ha preparado un día, el día en el cual me gozaré y el día en el cual me alegraré. ¿Me dice amén a eso? ¿Sabes? Hay un día de respuesta, hay un día para tu milagro, hay un día en donde vas a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Sabes? Hay algo que me llamó la atención. Adán se ocultó de Dios, pero David quería ocultarse en Dios. Me llamó la atención ese detalle porque cuando cometieron el error Adán y Eva, Adán se trató de ocultar de Dios cuando hubo una dificultad. ¿Sabe? Hay gente que prefiere huir y refugiarse en el temor, refugiarse en lo que provoca el temor, que es alejarte de Dios, sentirte que has cometido algo demasiado grave, sentirte que estás viviendo un estancamiento en tu vida, en tu familia, con tus hijos, que no hay un avance positivo en las cosas que deseas ver. Pero David quería ocultarse en él. ¿Sabe? No es fácil seguir sirviendo a Dios bajo condiciones bastante difíciles. No es fácil predicar de fe cuando tú estás viviendo situaciones que están zarandeando tu fe. No es fácil, escúchame bien, venir a la iglesia cuando tal vez no tienes recursos para llegar a este lugar. Pero eso fue lo que hizo David. Cuando David dijo, o sea, tengo miedo, pero en ti confío, se estaba ocultando en Dios. Él prefirió, en vez de ocultarse de Dios en el temor, ocultarse en Dios a través de su confianza en Él. Me dice amén, si me hago entender. ¿Sabe? Confía en el Señor. Escúchame bien. Cuando tengas miedos que te están tratando de desdibujar las promesas que Dios ha derramado sobre tu vida, amén, es ahí donde más te tienes que parar en la brecha, amén, y hablarle a las circunstancias, y hablarle al miedo, hablarle al temor, amén. El miedo no viene por lo que ya pasó, el miedo se acerca a ti por lo que Dios quiere hacer en tu vida, amén. Ten presente eso. Seguramente, escucha, David todavía no había pisado el trono, pero lo iba a pisar. ¿Qué quería hacer el temor? Que se estancara o que retrocediera. ¿Qué es lo que quiere hacer el temor en nuestra vida? Que creas que Dios no está contigo, que creas que Dios no te va a sanar, que pienses que Dios ya lo hubiese hecho desde hace rato. Él es Dios.
pero no lo hizo en él, no lo hizo en Israel, no lo hizo en ninguno, no lo hizo con su propio hijo. ¿Cierto? Porque muchas veces, además del proceso, a Dios le interesa que sus planes den buenos resultados. Amén. En otras palabras, el miedo puede ganar ventaja en nuestras vidas por olvidar lo que ya Dios provocó en un pasado. ¿Sabe? Alguien me dijo la semana pasada, usted dio una palabra un domingo, Juan capítulo 10, verso 10, el enemigo tiene un triple propósito: matar, hurtar y destruir. ¿Ok? Pero sabe, él no tiene derecho legal para hacer esas tres cosas. Dios sí tiene derecho legal sobre nuestra vida y sobre nuestros procesos. Amén. Así que tú y yo no nos podemos dejar intimidar, porque esa palabra está escrita ahí no para que te intimides, sino para que sepas las maquinaciones. ¿Ok? ¿Sabes? Lo que él hace no es una realidad. ¿Sabes? La maquinación no es una realidad. Él piensa en hacerte daño, él piensa en robar, él piensa en hurtar tus propósitos, él piensa en matar tus sueños, pero no lo ha hecho y no tiene derecho legal. Amén. Escúchame bien, pero la Biblia nos coloca en tener un equilibrio y te dice: no ignores las maquinaciones de él. ¿Ok? Él no tiene derecho legal, pero no las debes ignorar. Amén. ¿Sabe? Cuando Jesús fue tentado, después de haber sido bautizado por el Bautista, dice, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por Satanás. Amén. ¿Sabe? Y hay una palabra que esta tarde me replicó. Tú sabes, como esos mensajes cuando te manda la novia que quiere hablar contigo y te llegan de WhatsApp. Así. Y se la dijo Jesús a Satanás en medio de esa tentación. Y le dijo: escrito está. Amén. ¿Sabes? Solo una persona que da una declaración de esa es aquella que tiene derecho legal. Amén. Porque el diablo citó las escrituras, el diablo conoce las escrituras, pero no pudo convencer que Jesús hiciera lo que estaba escrito. Amén. ¿Sabes por qué? Porque no tenía derecho legal sobre la vida y sobre el propósito de Jesús. Por eso Jesús le dijo: escrito está. Amén. ¿Sabe? Cuando yo escuché esa palabra, o cuando leí esa palabra, ¿sabe? Me recordé que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 19: escrito está, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? Cuando yo leí esa palabra, entendí que Dios tiene derecho legal sobre mis finanzas. Amén. Y aunque hayan tiempos y temporadas difíciles, temporadas de escasez, en donde encuentre puertas cerradas, ¿sabe? Escrito está que el que el que provee, que el que me sustenta, no va a permitir, escúchame bien, que nada me haga falta. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque escrito está en su palabra. Amén. Y nada te puede llevar a temer. Amén. De que tú y tu casa, escúchame bien, van a tener escasez perpetuamente. No, porque Dios ha dejado escriturado que Él va a suplir conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén. Pero también leí lo que el salmista escribió, Salmo 91, verso 15. Escrito está en su palabra: me invocarán y yo les responderé. Me dice amén. ¿Sabes qué significa eso? Escúchame bien, que aunque el temor llegue a nuestra vida, que aunque la enfermedad, que aunque haya crisis, cuando haya escasez, cuando haya situaciones demasiado apremiantes en nuestra vida, hay un Dios en los cielos que si tú abres tu boca y clamas a Él va a enviar su pronto auxilio sobre tu vida. Amén. ¿Sabes? Hay una respuesta del cielo para cada uno de nosotros. Me invocarán y yo les responderé.
Hay una respuesta de Dios para cada persona que está en este lugar. Amén. ¿Sabías eso? Cada vez que tú te arrodillas, cada vez que tú clamas al Señor, los cielos se van a abrir, escúchame, para enviar una palabra para tu vida. Me invocarás y yo te responderé. ¿Sabes? Escrito está. Escúchame bien. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Escúchame, antes de que el diablo pronunciara una palabra, ya Jesús sabía que él se tenía que sujetar a él. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El tipo sabía que Jesús tenía hambre. El tipo sabía que Jesús venía de un ayuno. ¿Sí me hago entender? Él atacó una debilidad humana. Pero escúchame bien. Él era el Hijo de Dios. Él diseñó la palabra. Escúchame. Y hay cosas, escúchame, que por vista no nos pueden afectar porque nosotros caminamos por fe. Nosotros no nos dejamos llevar por las circunstancias y por las debilidades y por las situaciones que de pronto queremos hacer o queremos tener en su momento, pero que por cuanto estamos sujetos al propósito de Dios, sabemos que en cualquier momento Dios la va a suplir. Amén. Y aunque tenemos la autoridad tal vez para declarar que las piedras se conviertan en pan, que se abra esta puerta o que se abra aquella, esperamos en la respuesta del Señor. Amén. ¿Sabe? Cuando yo leo esta palabra, yo tengo presente que usted y yo tenemos toda autoridad y toda potestad para entrar al campo enemigo. Amén. ¿Sabe? Porque esta palabra me da la confianza de que el enemigo, escúcheme bien, sabe quién es el que me respalda. Amén. El enemigo sabe quién es el que va delante de mí. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te da daño. Amén. ¿Sabe? Usted y yo estamos equipados para enfrentar las obras de las tinieblas. Me dice amén si me está recibiendo. ¿Sabe? Usted tiene toda la autoridad para levantarse, para colocarse y hacer vallado en medio de su casa, en medio de lo suyo, en medio de todo lo que Dios te ha entregado, y declarar victoria sobre cada circunstancia que Satanás ha levantado sobre tu casa. Amén. Tienes la autoridad, tienes el respaldo de Dios. Potestad significa autoridad delegada. Amén. Y el enemigo sabe dónde hay una mujer con autoridad. Satanás sabe dónde hay un hombre con autoridad. Amén. El enemigo sabe dónde hay una iglesia con autoridad. Me dice amén. El enemigo sabe dónde hay gente sedienta de la presencia de Dios. Amén. ¿Sabe? Y él, así como no te va a pedir permiso para llegar y no se va a detener para seguir obrando, escúchame bien, tú tampoco te puedes detener para seguir reprendiéndolo. Me dice amén. Para seguir echando fuera todas las maquinaciones y todas las obras de las tinieblas que él ha querido levantar sobre mi vida. Amén. Escrito está. Salmos capítulo 91 verso 10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Me dice amén a eso. ¿Sabe? Hay una cobertura especial de Dios sobre sus hijos. Y a pesar de que hay circunstancias con las cuales vamos a lidiar, hay enfermedades, hay situaciones económicas, hay situaciones en los hogares, tal vez hogares cristianos. ¿Sabe qué significa? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Sabe? Hay un salmo que me gusta, que creo que es el Salmo 27, donde dice que el hombre que se deleita en Jehová y en sus mandamientos no tendrá temor de malas noticias. Amén. No dice que las malas noticias no van a llegar. No dice que tus oídos no van a escuchar cosas que no te van a agradar. No dice que el médico no te va a decir algo que no te gusta. No dice, escúchame bien, que en algún momento no hay dinero en la cuenta bancaria. No te dice que en algún momento
esto, van a llegar y te van a decir, vamos a hacer recorte de personal y no puedo seguir contando contigo. No dice, la Biblia dice que no tendrás temor de malas noticias. Significa que cuando ellas aparezcan, escúchame bien, por cuanto has declarado que has confiado en Jehová tu Dios, no tendrás temor, escúchame bien, de que ese tiempo te va a afectar. Porque tú sabes en quién has creído. ¿Amén? Y si se te cerró una puerta por acá, Dios te puede abrir dos más por acá. ¿Amén? Si te quitaron el sustento por aquí, oye, el que te provee hará lo necesario para que seas sustentado el día de mañana. ¿Sabes? De eso se trata esto. Escrito está. Muchas son las aflicciones del justo, claro. ¿Quién no ha sufrido aquí en este lugar? ¿Quién no está sufriendo? ¿Quién nos carga con una noticia negativa? Todos. De alguna forma. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, repita conmigo, todas. Dígale al que está a su lado, todas. De todas ellas, ¿sabe? O sea, tú no tienes la capacidad de librarte de todas. Tú te libras de una. Te quitas un pagadiario de encima. Te quitas un recibo de encima. Pero de todas nunca lo vas a hacer tú solo. Le dice amén a eso. El único que puede es el Señor. Amén. Pero de todas ellas te librará Jehová. De todas, de todas, de todas. Repita conmigo, escúchame. Hay enfermedades que no pueden ser sanadas por los médicos. Dios te va a librar. Amén. Hay recursos que el hombre no te puede dar, pero Jehová te los va a poner en tus manos. Hay puertas que el hombre no puede abrir, pero Dios es el que abre y cierra puertas. Me dice amén. Escrito está: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará y no te dejará para siempre caído. Amén. Así que hoy es una buena noche para que usted quite de sus hombros, de su espalda, saque de su mochila todas las cargas, su familia, sus hijos, su economía, su empleo, su trabajo. Y que entienda que también escrito está que su misericordia es para siempre. Y se renueva cada mañana. ¿Okay? Vivir una vida afanada es llevar una vida llena de temores. Porque las respuestas no van a llegar en el tiempo que tú quieres. Y a pesar de que Dios esté de tu lado, por mucho que te afanes, no las vas a provocar. Dios sabe en qué momento enviarlas. Amén. Pero nunca tomes por tardanza ninguna de sus promesas. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Pablo declara en 2 Corintios capítulo 4 versos 8 al 9: escrito está que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. ¿Saben? Dios siempre tiene una respuesta para cada cosa difícil que nos pasa. Amén. Para cada cosa difícil que nos pasa, Dios siempre tiene una respuesta. Tiene un nombre para cada necesidad. Tiene una ciudad para cada pecado. Dios es tremendo. Así que en esta noche es una buena noche para que entiendas que a pesar de que haya temor, es innegable que hay cosas que nos van a generar temor. Lo que Dios ha querido en esta noche es que mires que hay más de esa opción y que el enemigo quiere estancarte y quiere atribularte más allá de lo que tú puedes soportar. En esta noche tú has escuchado de la manera como el salmista declara su confianza en Dios, y a pesar de que estaba rodeado de múltiples situaciones amenazantes que podían entorpecer el propósito que tenía el Señor
de colocarlo como gobernante de esa nación, él decidió confiar en Dios. Amén. Fue una persona determinada y escogió el confiar en Dios. Y el confiar en Dios significa cerrarle la puerta al temor. Y a pesar de lo que escuches y a pesar de lo que te enteres, seguir proclamando la grandeza del Dios que te libró, que te libra y que te puede librar ante cualquier circunstancia. No hay enemigo demasiado grande que Dios no pueda quitar del frente tuyo. Amén. No hay tinieblas que puedan soportar cuando Dios se levanta para defender a uno de sus hijos, a una de sus hijas. ¿Sabes? No hay nada que puedas estar viviendo en este momento, que puedas estar enfrentando en este tiempo, que Dios no pueda hacer retroceder. No hay nada. No me cabe duda en esta palabra que he declarado en esta noche. Amén. Quiero que te vayas lleno de esta palabra y que no se te olvide: confía. Tengo temor, pero tengo que confiar. No es fácil, pero tengo que confiar. No he visto respuesta aún, pero tengo que confiar. Los médicos dijeron, pero tengo que creer. Amén. Tengo que creer, tengo que confiar. Que de los cielos vendrá una respuesta mayor. Que de los cielos vendrá un milagro. Que de los cielos se abrirá una puerta. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios, tu palabra ha sido viva y eficaz y creo que ha caído sobre buena tierra. Señor, creo que el temor tuvo su último día en los corazones que están aquí presentes. Señor, creo que mucha gente en este lugar fue llenada de la confianza que necesitan de aquí en adelante para ver la grandeza tuya y no ver la grandeza de una circunstancia que tú puedes acabar con ella en cualquier momento. Por eso en esta noche, Señor, queremos declarar nuestra confianza en ti. Señor, en esta noche creemos que hay un Dios demasiado grande respaldando nuestras vidas, Señor. Dios, que hiciste grandes maravillas en días pasados, en temporadas pasadas. Señor, estamos aquí por lo que tú ya hiciste. Señor, no estamos aquí solamente por lo que tú vas a hacer, sino por lo que ya hiciste, porque somos agradecidos, porque creemos en ese Dios que abrió puertas en temporadas anteriores, creemos en ese Dios que provocó milagros, que trajo sanidades, en ese Dios que fue provisión, que fue sustento para mi casa, en ese Dios que me dio la oportunidad de salir adelante. Señor, y en esta noche declaramos esa confianza, creyendo que ese Dios respaldará nuestra mañana, que ese Dios, Señor, echará fuera toda enfermedad de nuestra vida. Dios, si tú sanarás al que está enfermo en esta noche, tú restaurarás la salud de personas que están enfermas en esta noche. Señor, en el nombre poderoso de Jesús declaramos, Dios, conforme a tu palabra, sanidad, restauración en la salud de aquel que está enfermo, de aquel que necesita una sanidad, de aquel que necesita un milagro. Rompemos todo yugo de iniquidad y todo lo que se levante contra el propósito de tu pueblo, de tus hijos, de la familia, de este lugar. Padre, declaramos que tú rompes toda maldición de enfermedad y que todo espíritu de muerte se va de la familia, de este lugar. En el nombre que es sobre todo nombre, lo declaramos, Señor. Desatamos tu poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres el Dios de milagros, Señor. El mismo, Señor. El mismo que hizo grandes prodigios. El mismo que caminó, Dios, por la Palestina, por Capernaum, sanando enfermos, Señor. Dios, levantando gente que estaba destinada a morirse. Tú eres el Dios que sana. Tú eres el Dios que liberta. Tú eres el Dios que levanta. Señor, en el nombre de Jesús creemos en esta palabra. Creemos y todo lo que se ha levantado para dañar lo que tú has construido, para
noche lo declaramos sin poder, lo declaramos sin autoridad. Declare que todo lo malo que el enemigo ha hecho sobre tu casa, sobre tu hogar, se tiene que ir, se tiene que ir por cuanto hay una mujer, por cuanto hay un hombre que le han creído a Dios. El día en que temo, Señor, es el día en que he decidido seguir creyendo. Señor, y en esta noche seguimos creyendo en ti. Gracias te damos, Señor. Levante sus manos y dele toda la gloria